Muy bien, tenemos dos temas, como dijimos la vez pasada: terminar el conocimiento de sí en Santo Tomás y el conocimiento de Dios. Y después, otro tema importante era Hegel. En realidad tendríamos que avanzar también hacia Husserl, si tenemos tiempo. En Hegel habíamos visto algunos temas de la fenomenología del espíritu. Ahora podemos ver algunos textos de la ciencia de la lógica, que es la obra principal, la más importante de Hegel, que equivale a su metafísica, y en su concepción la lógica es la metafísica. Tanto es así que, como anunciamos anteriormente, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, todo el sistema termina en la lógica, y la lógica termina en el texto en griego de la Metafísica de Aristóteles, libro Lambda 12, donde trata acerca de Dios. O sea, Hegel tenía conciencia de producir una obra que debería hacer progresar y suplantar la metafísica de Aristóteles. La ciencia de la lógica es una obra de madurez de Hegel. Tiene una gran extensión y, como suele suceder en los prólogos, hay observaciones muy importantes, porque los prólogos son un resumen de la visión del libro hecho normalmente después que se terminó el libro. Entonces las ideas acerca de qué se quiere decir están más claras. Aquí encontramos dos prefacios. El prefacio a la primera edición dice así: la completa transformación que se ha producido entre nosotros en la manera de pensar en filosofía desde hace más o menos 25 años, y el más alto grado que la autoconciencia del espíritu ha alcanzado en este periodo, han tenido hasta ahora escasa influencia sobre la forma de la lógica. La completa transformación es la que corresponde a la filosofía de Kant y al influjo de la filosofía de Kant especialmente, más todo el influjo del romanticismo y los últimos ecos del racionalismo. Hegel constata que la metafísica desapareció, que no hay un interés por la metafísica. Él pretende reavivar ese interés e indica que la metafísica es lo principal de la filosofía. Lo que antes de dicho periodo se llamaba metafísica fue, por así decirlo, totalmente arrancado de raíz, y ha desaparecido el conjunto de la ciencia. La descripción de Hegel es muy interesante, porque prácticamente ya la situación desde el punto de vista filosófico es idéntica a la que tenemos nosotros ahora, 200 años después. Fíjense que esto lo escribía Hegel en 1812, son exactamente 200 años. ...22 de marzo de 1812. Mientras él escribía esto, aquí estaba la Revolución de Mayo, Rivadavia, todo eso. Bueno, él no sabe qué es la Revolución de Mayo. Tengo algunas sugestiones. Lo que antes de dicho periodo se llamaba metafísica fue, por así decirlo, totalmente arrancado de raíz y ha desaparecido el conjunto de las ciencias.
donde se oyen o pueden oírse todavía las voces de la antigua ontología, de la psicología racional, de la cosmología e incluso de la antigua teología natural. Esta es la división de la metafísica propuesta por Wolff, Christian Wolff, filósofo racionalista, que sin embargo custodiaba todavía algo de la herencia metafísica, y Hegel tiene nostalgia después de Kant de esta herencia metafísica. ¿Dónde encontrarían todavía interés, por ejemplo, indagaciones sobre la inmaterialidad del alma, sobre las causas mecánicas y finales? Causas mecánicas lleva aquí a la causa eficiente. Asimismo, las pruebas de antaño en favor de la existencia de Dios solo se citan ahora por su interés histórico, o para edificación y elevación del espíritu, por su interés histórico. Es decir, es historia de la filosofía, no es más filosofía viva, no es más metafísica sobre todo. Eso es lo que lamenta Hegel aquí. Esto demuestra que se ha perdido el interés ya por el contenido, ya por la forma de la metafísica anterior o por ambos. Si es asombroso que, por ejemplo, hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, sus principios, sus costumbres morales y virtudes, del mismo modo debe ser no menos asombroso que un pueblo pierda su metafísica y que el espíritu que se ocupaba de su esencia pura ya no tenga una existencia real en él. Bueno, esto es bien hegeliano. Si desaparece la metafísica, desaparece el espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo es la esencia del pueblo. Esa esencia es espiritual, es metafísica. Bien. Esencia espiritual, metafísica. Para Hegel, propiamente no hay sustancia particular, no hay persona, hay comunidad espiritual, y esta comunidad espiritual, estoy hablando de la ciencia de la lógica, la comunidad espiritual es impersonal, es una dialéctica racional que configura la realidad, especialmente en modo político. Si es asombroso que, por ejemplo, hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, etcétera, más asombroso es que se pierda su metafísica. En cierto sentido subordina la pérdida de la ciencia del derecho, entonces ¿qué es la pérdida de la metafísica? Bueno, aquí no lo dice explícitamente, pero está en el centro de su doctrina. Eso no se está pasando ahora, después de 200 años. Hoy, por ejemplo, aprobaron una ley según la cual cualquiera, si es varón, puede hacerse mujer, y si es mujer puede hacerse varón, solo por su propia voluntad. Es cierto eso, ¿no? O sea, eso es la pérdida del sentido del derecho ya, porque no es solo la moral que se pierde ya el derecho, es la estructuración misma de la sociedad. Por ejemplo, un matrimonio, uno se casó con una mujer y de repente que la mujer se quiere convertir en hombre y el varón en mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando Hegel habla de derecho, ¿se refiere a ese derecho natural o se refiere a un derecho...? Al derecho del Estado, positivo. Positivo, pero no natural. Bueno, para Hegel no estaría en contra del derecho natural, pero explicaría el derecho natural, lo explica de hecho de otra manera, ¿no? Sí, como parte del sistema de la ciencia del espíritu, que incluye la ética, y la ética se manifiesta como derecho, ¿no? En la práctica, para él, el derecho y la ética coinciden,
Y en la filosofía del derecho es donde trata muchos temas morales también, no solo en la enciclopedia, ¿no? En la parte de la filosofía del espíritu de la enciclopedia está en la ética, pero también está en la filosofía del derecho. Y también en la propedéutica filosófica, que es un libro hecho para el colegio secundario, son los apuntes de las clases, que es el libro más claro de Hegel, que era para la escuela secundaria. Entonces él tenía que explicar la filosofía hegeliana a los chicos del colegio. Él era el rector del colegio. Además tenía alumnos católicos y protestantes, por eso explicaba también la doctrina católica. A su manera. Bueno, él los hacía como recibir los sacramentos, la confirmación, todo. Y este prólogo lo hace cuando era rector del colegio secundario. En Nuremberg, que es una ciudad católica de Alemania, del sur de Alemania, en Bavaria. Apagar esto. Pero él tiene una teoría sobre la satisfactoriedad también, digamos, dentro de... Sí, tiene una teoría sobre toda la realidad, incluyendo la teología, claro. Tiene la filosofía de la religión, las lecciones sobre la filosofía de la religión. Bueno, yo estudié gran parte de eso en el libro mío ese de Hegel y el catolicismo, que era una tesis doctoral, ¿no? Lo que vemos acá ya está en el libro ese, la parte de no. Todo no. Bueno, está, pero es más difícil de leer, porque está en conexión con otros temas, ¿no? Pero la esencia está ahí también. Es importante ese libro, es el único que hay sobre ese tema en todo el mundo. Entonces, dice, es asombroso que se pierda el interés por la metafísica. Y le echa la culpa a Kant enseguida, porque para él la inteligencia tiene poder para conocer la realidad. El problema es que es la realidad. O sea, la realidad no es distinta de la inteligencia misma, porque todo se desarrolla dentro del mismo espíritu. Critica a Kant porque Kant pone un límite al conocimiento. Exactamente, según él, la filosofía de Kant es empirista, es una filosofía que no llega al nivel verdaderamente filosófico. Aunque dice que Kant tiene intuiciones, por ejemplo las categorías o la libertad, pero las que aparece el espíritu moderno. Pero desde el punto de vista estrictamente filosófico, Kant para Hegel es el peor enemigo, digamos, porque representa el peor modo de filosofar. Desde el punto de vista del contenido, Hegel dice que tienen razón los escolásticos, no Kant, porque los escolásticos se ocupan de la realidad principal y se ocupan de Dios. Y por supuesto también Aristóteles, Platón. En ese sentido él quiere oponerse a Kant y referirse a la tradición metafísica. Por eso cita a Aristóteles al final de su obra, de la enciclopedia, que es el resumen de su filosofía.
y en la frase que sigue muestra esta oposición a Kant y un desprecio de Kant. Dice: la doctrina esotérica de la filosofía kantiana, es decir, que el intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad de conocer se convierte en razón teorética que por sí misma solo crea telarañas cerebrales, justificó desde el punto de vista científico la renuncia al pensamiento especulativo. Bueno, aquí describe la filosofía de Kant con una sola frase. El intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad cognoscitiva se convierte en razón teorética. Y esta razón teorética lo único que hace es crear, usa una metáfora, telarañas cerebrales, como una red que no dice nada. ¿Es el prólogo? Esto es el prólogo del prefacio a la primera edición de La Ciencia de la Lógica. Ahora, lo interesante es que lo que dice Hegel no solo se aplica a cómo ve Kant la razón teorética, sino que se aplica a la misma filosofía de Kant. La filosofía de Kant son las telarañas cerebrales, porque es una red de formulaciones conectadas entre sí, organizadas según las categorías, que no dice nada, o sea, que no hace conocer nada más allá de lo que está en la razón misma. Que no es otra cosa que una descripción a priori de la experiencia. Ni siquiera sirve para la experiencia, porque como vimos en Kant toda la ciencia es a priori, o sea, antes de la experiencia. Después coincide con la experiencia, pero coincide porque no puede no coincidir, porque la experiencia no dice nada que no esté en la razón, y la razón no dice nada que esté en la experiencia, entonces no puede no coincidir. Bueno, en Kant está en germen el idealismo de Hegel. ¿Cuál es la diferencia? La que nota el mismo Hegel, es decir, que en Kant no se conoce nada de la realidad. Ahora, si salimos de la crítica de Hegel, en realidad hay que decir que en Kant sí se conoce algo, que es la razón misma. La razón se autoanaliza, si es que esto se puede llamar conocer, porque no es otra cosa que aplicación de las reglas formales. ¿Y en Hegel no pasaría lo mismo? En Hegel pasa lo mismo. En realidad Hegel critica a Kant, pero es kantiano, porque hace que la razón se autoanalice. La gran diferencia está en que en ese autoanálisis de la razón Hegel encuentra toda la realidad y Kant no. Para Kant la realidad permanece extraña. O sea, para Hegel la razón autoanalizándose encuentra la física, encuentra la ética, el derecho, encuentra la lógica, que es la metafísica, y todos sus objetos que están incluidos en la ciencia misma, porque la ciencia es inseparable de los objetos, aunque estén en relación dialéctica de oposición.
Después describe la situación contemporánea de él, que es muy semejante a la nuestra, como dijimos, aunque esto fue escrito hace 200 años. Dice: en apoyo de esta doctrina popular acudió el clamor de la pedagogía moderna, que toma en cuenta solo las exigencias de nuestra época y las necesidades inmediatas. Es decir, hay una alianza entre Kant y la pedagogía moderna, que es la misma que tenemos ahora, aunque con alguna variante. ¿Y en qué consiste esta alianza? En que se ocupan solo de los fenómenos. Y los fenómenos hacen caer en un historicismo, es decir, historicismo en el sentido de que toda la filosofía depende de la situación histórica, que es distinta en cada momento. Hegel no es propiamente historicista, porque para él la razón es necesaria, y el proceso histórico, él se ocupa mucho de la historia, pero ese proceso histórico no es otra cosa que la explicitación de la razón necesaria. O sea, es en cierta manera lo inverso del historicismo. Aunque después fue interpretado de manera historicista, por ejemplo, ver en Dilthey. Entonces, en apoyo de esta doctrina popular acudió el clamor de la pedagogía moderna, que toma en cuenta solo las exigencias de nuestra época y las necesidades inmediatas, afirmando que tal como para el conocimiento lo primordial es la experiencia, así para la idoneidad en la vida pública y privada, las especulaciones teóricas son más bien perjudiciales, y que lo único que se requiere es la ejercitación y la educación prácticas, que son lo sustancial. La ejercitación y la educación prácticas, que son lo sustancial, como hoy los colegios ponen inglés, computación, natación, todo eso, y no ponen metafísica en los carteles de propaganda en la calle, ¿no? Bueno, eso es lo que dice aquí Hegel. Una orientación más hacia la serie, como o sea, transformación externa. Muchas cosas, pero en el fondo nada. Bueno, nada, o sea, cosas prácticas que sirvan para vivir en el mundo, como era la mentalidad de los iluministas del siglo XVIII. La enciclopedia. La enciclopedia no es un libro de filosofía, es un libro de todo. Ahí explica cómo hacer un reloj, cómo, no sé, cómo fabricar pan, cosas por el estilo. El positivismo mismo también es como una consecuencia de todo esto. Sí, claro. Mientras la ciencia y el intelecto humano común trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica, pareció haberse producido el asombroso espectáculo de un pueblo culto sin metafísica. Es el pueblo alemán, que es culto según él, pero no tiene metafísica en esa época, que ahora tampoco. Algo así como un templo con múltiples ornamentaciones, pero sin sancta sanctorum. Esto es una metáfora de lo que él veía, o sea, veía las iglesias de Nuremberg, que son barrocas y que tienen muchos adornos y que tienen el sagrario en el medio. Entonces, la metáfora es muy fuerte, es como decir que hay una iglesia con muchos adornos, muchos santos, muchos cuadros, pero sin sagrario.
Eso es la falta de metafísica. Hegel siempre tuvo contacto con la religión católica. Es probable que se haya convertido al catolicismo cuando era más joven. Tenía una amiga, una especie de novia católica, y esta lo mandaba a rezar, etcétera, y él iba y parece que se confesaba y rezaba a la Virgen, porque describe las penitencias en la carta a la novia, que las descubrieron bastante después y los protestantes se reían de eso. Es muy probable que él se haya convertido, que haya comulgado, etcétera, y después se haya desconvertido y se haya hecho protestante, pero protestante ateo. Antes era un protestante en búsqueda, se hizo católico y después se volvió ateo protestante. Bueno, por eso se explica lo que está aquí. Por eso Hegel tiene tanta influencia, y por eso Hegel influye mucho en los católicos, porque tiene algo de católico, de mentalidad católica, que es la metafísica. Y la teología actual es muy hegeliana. Sí. Esta obra la escribe en un momento cuando ya está desconvertido. Sí. ¿Qué teólogos ahora hay de influencia hegeliana? ¿Cómo? ¿Qué teólogos hay hoy día de influencia? Y los principales, Karl Rahner y von Balthasar, esos que cité en la Semana Tomista, y después muchos otros. Bueno, hay dos que, uno vino acá, se llama Bruno Forte, y una conferencia acá. Otro se llama Piero Coda, y hay muchos. Pero los principales son estos. Y Rahner, que es el que dio la base de la teología moderna, sigue a Hegel y a Heidegger. Primero siguió a Heidegger y después a Hegel. Aunque Heidegger es hegeliano, así que fundamentalmente es la misma orientación. La teología, que en otras épocas fue la conservadora de los misterios especulativos y de la metafísica dependiente de ella, abandonó esta ciencia para ocuparse de los sentimientos, de las consideraciones práctico-populares y de la erudición histórica. Es exactamente lo que pasa ahora en la teología. Él lo escribió hace 200 años, pero no hablaba de la teología católica, hablaba de la teología protestante. El problema es que la teología católica se contagió de la protestante. Y por eso el resultado es el mismo que él describe hace 200 años. Haciendo un análisis bastante acertado entonces en cuanto a eso, sí. Eso que busca criticar en cierto sentido. Sí. El problema es que la solución de él propiamente nos aleja más de la realidad todavía que la de Kant, aunque él pretende retornar a la realidad. O sea, es una mezcla dialéctica lo que hace. Por un lado retorna efectivamente a la realidad, por otro lado se aleja, y las dos cosas al mismo tiempo. Veía con mucha claridad la situación histórica, la situación en ese momento de la filosofía de la metafísica, pero lo que va a proponer. Pero no solo veía la situación histórica, veía la realidad que la metafísica estudia, es decir, veía el ser, veía la esencia de la vida humana, de la inteligencia, de la cultura, todo eso lo veía, pero lo veía mal, o sea, con una mente deformada, que es la que describe la descripta en la fenomenología del espíritu, que es un libro de psicología, o sea, de cómo se transforma el espíritu hasta pensar de esta manera, que describe aquí. Es una especie de proceso de purificación pseudomístico. San Juan de la Cruz escribe
la noche oscura, la subida del Monte Carmelo, para ver cómo se transforma uno para llegar a la perfección de la unión con Dios. Bueno, él describe el proceso de transformación para llegar a pensar como él piensa, es decir, que el ser es lo mismo que la nada, por ejemplo. Porque hasta llegar a pensar eso, uno tiene que transformarse mucho. Porque la esencia de la realidad es la contradicción. Porque la inteligencia no piensa así naturalmente. O sea, él pretende recuperar todo lo que pensó la metafísica y todo lo que pensó la teología anteriores, pero con esta mentalidad, o sea, después de haberse transformado interiormente para pensar así. Que es exactamente lo que pasa hoy en la teología católica. Muchos que estudian teología católica terminan pensando como Hegel, si no tienen vida espiritual por otro lado. Y si tienen vida espiritual, al menos algo, dejan la teología directamente porque les parece que no sirve. Y en cierto modo no sirve, porque es este tipo de teología, que en realidad es una manifestación de este tipo de filosofía. Y aquí habla con nostalgia de la Edad Media. Dice, de la Edad Media y de la escolástica. La teología, que en otras épocas fue la conservadora, se dedicó a consideraciones práctico-populares y a la erudición histórica. Lo que no dice es que gran parte de cómo iba a terminar la teología católica, gran parte de la culpa la tiene él mismo. Porque por el influjo marxista, que depende de Hegel, se formó la mentalidad de la teología de la liberación, que termina en estas consideraciones práctico-populares. Aunque hay otras derivaciones de la teología moderna que dependen más del influjo iluminista directamente, y esas terminan en estos estudios de erudición histórica que pierden la sustancia de lo que la teología estudia. Y dice, otro signo de decadencia moderno es que no hay más monjes o ermitaños. Es decir, gente que se dedique solamente a la contemplación. Eso también lo veía como consecuencia de la pérdida de la metafísica. Sí. Que está representada por Kant, pero también por otros. Que es propio de la época moderna para él. O sea, para Hegel, la edad moderna tiene la razón en la práctica, y la práctica se reduce a la libertad, a la idea de libertad, y la libertad es liberación, y la liberación es oposición a toda autoridad, especialmente a la autoridad religiosa e incluso a la autoridad de la revelación. Es una oposición tan radical que llega a oponerse a la autoridad de la realidad, por ejemplo, en el campo de lo sensible. Las cosas materiales no tienen más autoridad. O sea, no dicen nada a la mente que la mente tenga que aceptar. Porque todo está en la mente, incluso lo que eventualmente podría ser conocido por los sentidos. Eso es lo que explica la fenomenología del espíritu. Todo es racional. O sea, los sentidos no son distintos de la razón, son una expresión de la razón.
Aquí está el idealismo, está el centro del idealismo desde el punto de vista gnoseológico. O sea, los sentidos quedan eliminados. Es que los sentidos son una expresión, una prolongación del conocimiento racional, del acto de la razón. No tienen un objeto propio ni son potencias distintas de la razón. O sea, es exactamente lo inverso del empirismo. Para el empirismo la razón es una especie de sentido sofisticado, pero más débil, porque las ideas son más débiles que las sensaciones. En cambio, para Hegel es al revés. O sea, todo está en la razón y los sentidos no tienen una consistencia propia. ¿Dónde dice lo de la libertad? Lo de la libertad lo dice en muchas partes. Está al final de la ciencia de la lógica. La idea absoluta es la idea de la libertad, y está también en las lecciones sobre la filosofía de la historia, por ejemplo. O sea, la esencia de la edad moderna es la libertad, y la libertad es liberación, que es oposición a toda autoridad. Eso no quiere decir que la autoridad no sea necesaria para él, es necesaria, pero está en relación dialéctica con el súbdito. Relación dialéctica quiere decir una relación de oposición y de identificación al mismo tiempo. Ahora, para Hegel, la escolástica tiene razón desde el punto de vista filosófico teórico, porque se ocupa de la realidad. Y lo que hace él es una especie de síntesis entre la Edad Moderna y la Edad Media. O sea, es reinterpretar toda la doctrina católica y toda la doctrina de la metafísica de la tradición desde el punto de vista del primado de la libertad. Esa es la operación hegeliana, que por supuesto no es la verdadera libertad. Esta es una fuerza espiritual, como dice él, es el poder, y esta fuerza espiritual es principalmente negativa. Por eso dice al final de este libro, lo negativo es el motor de la dialéctica. O sea, toda la realidad funciona desde lo negativo. En el fondo, esto negativo es la oposición a Dios como algo que sea distinto de la realidad misma. Por eso la filosofía hegeliana produce un efecto diabólico, demoníaco en la mente, porque la dispone para pensar por oposición y por negación. O sea, por división. La división prevalece sobre la unión. Entonces, a esta modificación, habla de la desaparición de la metafísica, corresponde otra, es decir, la desaparición de aquellos ermitaños que vivían sacrificados por su pueblo y separados del mundo, con el propósito de que hubiera alguien dedicado a la contemplación de la eternidad. La contemplación. Esto es un tema totalmente ajeno a la filosofía moderna y ajeno al protestantismo, que es la raíz espiritual de Hegel. Es un tema católico la contemplación de la eternidad, y que llevara una vida que solo sirviera a tal fin,
no para conseguir ventajas, sino por amor a la gracia divina, por amor a la gracia divina. O sea, él tiene como una nostalgia de la gracia y habla de la gracia. Ahora, en sus obras crecientemente la gracia aparece como esa vida espiritual, que no es otra cosa que la vida del único espíritu absoluto. De este modo, de modo que ahuyentada esta oscuridad, es decir, la incolora ocupación del espíritu retraído en sí mismo y que se consideraba a sí mismo, la vida parecía transformarse en el alegre mundo de las flores, entre las cuales, como se sabe, no hay ninguna que sea negra. Bueno, esta es una metáfora muy fuerte también. En primer lugar, ¿cómo concibe él la vida de estos monjes medievales y ermitaños? La concibe como una vida retraída, el espíritu que se considera a sí mismo. No es el espíritu que contempla a Dios, es el espíritu que se considera a sí mismo. Una incolora ocupación. Esto es el racionalismo, porque para el racionalismo la razón no es fuente de felicidad, como para Aristóteles, y más para los medievales. Es una incolora ocupación. Entonces, como el mundo moderno no quiere eso, no quiere pensar, se ocupa de lo superficial. Es la ilustración. El mundo transformado en un lugar de flores donde hay muchos colores que atraen la vista, pero nadie se ocupa de lo profundo, porque lo profundo es ocuparse de lo negro. No hay ninguna flor que sea negra, dice, en la naturaleza. Entonces, este mundo moderno, el alegre mundo de las flores, que se alejó de la contemplación donde está lo negro. O sea, el espíritu que se conoce a sí mismo encuentra esta negrura. ¿Negro se refiere como el sentido de misterio? Sí, pero es un misterio negativo. Después, al final de este libro, dice que es lo negativo. O sea, es ese aspecto que podríamos decir irracional de la dialéctica, porque al final decir que lo que es que una cosa que es distinta de otra es lo mismo que la otra es algo irracional. Ahora, para Hegel esto que es irracional es lo más racional, por la misma razón que las cosas distintas son lo mismo. O sea, si algo es irracional, en la lógica hegeliana es necesariamente racional. Y cuanto más irracional, más racional. Y cuanto más irracional y más racional, más real. Por eso dice en el prólogo a la filosofía del derecho esa frase famosa: todo lo racional es real y todo lo real es racional. O sea, no hay una realidad fuera de la razón. ¿De qué habla la filosofía del derecho? Del derecho, de la política, de la organización del Estado, de la ética. En cuanto a la relación que tiene o que deberían de tener con las filosofías, o cómo argumenta la idea del derecho del Estado. Bueno, para él es una elaboración de la vida del espíritu. El espíritu tiene tres zonas de interés, es decir, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del fundamento de la realidad o de Dios. Entonces, corresponden a la física o a la filosofía de la naturaleza, como la llama él, a la filosofía del espíritu y a la ciencia de la lógica. La política está dentro de la vida espiritual. El espíritu en sentido vago, porque no es espíritu personal. Es el espíritu que se manifiesta en la cultura, en la comunidad, el espíritu de un pueblo.
¿Y él qué veía esto que después en política se traducía en gobiernos totalitarios? Bueno, él en él está la raíz de esta concepción totalitaria, que no depende simplemente de los factores filosóficos, ¿no? No lo planteaba así que No, Hegel era monárquico, era muy tradicional, muy conservador. Al final, no, al principio era revolucionario, le gustaba la Revolución Francesa. Pero después dijo, bueno, la Revolución Francesa fracasó. Entonces hay que hacer otra cosa. ¿Por qué fracasó la Revolución Francesa? Dice Hegel, porque la Revolución Francesa no reformó la religión, que es lo más importante. Entonces cambió el Estado, pero no cambió la religión católica. Y el espíritu moderno del Estado no puede coexistir con la religión católica. Aunque parezca lo contrario, Hegel está contra la separación de la Iglesia y del Estado. Para él la Iglesia y el Estado tienen que estar unidos. Porque lo más profundo de la vida del Estado es la religiosa, es la vida religiosa. Y la Revolución Francesa separó la Iglesia del Estado. Por un lado hizo un Estado moderno, por otro lado dejó la religión católica, no la cambió, la dejó como era. Entonces eso no podía funcionar y vino la restauración. Ese es el pensamiento de Hegel. ¿Pero qué tipo de religión piensa él? Él, propiamente hablando, oficialmente habla de la religión protestante, porque al final terminó siendo rector de la Universidad de Berlín, que era un estado protestante, prusiano. Pero si uno lee en profundidad, en realidad no quiere la religión protestante confesional, lo que quiere es una religión racional que sintetiza el catolicismo y el protestantismo. Es un protestantismo católico y un catolicismo protestante lo que quiere. Por eso para él la división religiosa que hay en Alemania es buena, porque permite la dialéctica y por tanto esta integración, unión entre el catolicismo y el protestantismo. Lo interesante es que estas visiones hegelianas se terminaron verificando. Y no tanto por el influjo de Hegel sobre los protestantes, cuanto sobre los católicos, que se acercaron a los protestantes. Entonces, de hecho, lo que hay ahora es lo que dice Hegel, es una especie de catolicismo protestante. Por supuesto, no es todo lo que hay, es lo que hay en algunos y lo que influye en gran medida, ¿no? La gente también piensa así, ¿no? Y como esto es muy difícil de desentrañar, porque no todos pueden entender la filosofía de Hegel, y menos todavía cómo influye, los papas insisten tanto sobre que hay que estudiar a Santo Tomás, porque Santo Tomás es el único que tiene una capacidad metafísica y lógica suficiente como para enfrentar de una manera orgánica lo que dice Hegel, por ejemplo, o Kant, más. Lo Kant es más fácil de refutar, Hegel es más difícil. Él es más difícil porque absorbe los elementos de la tradición. De Platón, de Aristóteles y de la escolástica. Para Hegel la escolástica, desde el punto de vista teórico, es buena. Y Kant es mala. Sin embargo, habla, por otro lado, muy mal de la Edad Media, porque dice que es una época bárbara en que no había libertad. En esto sí termina prevaleciendo el discurso moderno iluminista y protestante.
Esto sí lo toma de Lutero. Él dice que la simple doctrina de Lutero es la doctrina de la libertad, que la esencia de Lutero es la libertad. Por lo demás dice que Lutero es totalmente católico. En la filosofía de la historia dice Lutero es totalmente católico. La diferencia está en la libertad, es decir, en la actitud práctica, que es finalmente lo que prevalece. ¿De Calvino qué decía? No, de Calvino simplemente lo pone como un momento inferior respecto de la Reforma. O sea, la plenitud está en luteranismo. Él conoció en cierta manera el calvinismo, pues estuvo en Suiza un tiempo. A la lógica, dice, no le ha ido tan mal como a la metafísica. Desde hace tiempo se ha perdido el prejuicio de que con ella se podía aprender a pensar, lo que entonces pasaba por su utilidad y por consiguiente su fin, como si únicamente mediante el estudio de la anatomía y la fisiología pudiera aprenderse a digerir y moverse. Y el espíritu práctico no imaginaba para la lógica mejor suerte que la reservada a su hermana, la metafísica. Dice, la metafísica se perdió, pero la lógica no tanto, porque aunque estos pedagogos la hubieran querido suprimir, al final terminó apareciendo como que tenía alguna utilidad. En este libro, él pretende reformar la lógica y la metafísica de manera tal que correspondan al espíritu moderno, a esa actitud moderna que es dialéctica. Ahora, esto significa transformar de manera radical la metafísica de Aristóteles y la lógica de Aristóteles. Porque cuando se quita el principio de no contradicción, cae toda la metafísica de Aristóteles, se transforma en otra cosa. Y toda la lógica aristotélica también, que se basa sobre el principio de no contradicción. Entonces lo que queda es un autoanálisis del espíritu según otras reglas que se basan sobre la contradicción. O sea, ¿qué hace Hegel en el fondo? Analiza un estado mental de alguien que ve desde lejos la realidad y que se acuerda de cómo era. Es como un ciego que se pusiera a describir lo que él veía, pero sin verlo. Y se lo pusiera a describir desde su estado actual, no desde el recuerdo que tenía de cuando veía. O sea, Hegel se refiere a la realidad que alguna vez vio, de algún modo vio, pero desde el punto de vista de su estado mental. Esto es el fondo. Que es un estado mental de profunda confusión. Como dice en la fenomenología, la confusión clara ante sí misma. Dice más adelante, el intelecto determina y mantiene firmes las determinaciones. La razón es negativa y dialéctica porque resuelven la nada las determinaciones del intelecto. Ya Kant hablaba de intelecto y razón. Para Kant y para Hegel la razón es superior al intelecto, al revés de la tradición. El intelecto separa y determina, o sea, tiene ideas fijas el intelecto.
juicios fijos. Por ejemplo, todo hombre es mortal. La razón pone en movimiento todas las ideas y los juicios del intelecto, oponiéndolos recíprocamente y respecto de sí mismos. Por medio de esta oposición, la razón se vuelve universal. ¿Por qué? Porque une todo en esta negatividad, en la oposición recíproca y respecto de sí mismo. ¿Cómo es la razón universal? Porque todo está unido en la negación. Todas las afirmaciones se niegan, todas las ideas se convierten en lo opuesto por la negación. Lo blanco es lo negro y lo negro es lo blanco. Eso quiere decir que lo blanco no es lo negro y lo negro no es lo blanco, pero lo blanco es lo negro y lo negro es lo blanco. Bueno, todo es así. Entonces, en eso se une todo. En ese método dialéctico se une todo. Eso es lo mismo para todo. Bueno, hay que recordar cómo empieza la ciencia de la lógica, que dice al principio, el primer tema, habla del ser. Ser, puro ser, sin ninguna otra determinación, en su inmediación indeterminada, es igual solo a sí mismo y tampoco es desigual frente a otro. No tiene ninguna diferencia ni en su interior ni hacia lo exterior. Por vía de alguna determinación o contenido que se diferenciara en él o por cuyo medio fuese puesto como diferente de otro, no sería conservado en su pureza. Es la pura indeterminación y el puro vacío. No hay nada en él que uno pueda intuir, si se puede aquí hablar de intuir. O bien él es solo este puro vacío, intuir en sí mismo. Tampoco hay nada en él que uno pueda pensar, o bien este es igualmente un pensar vacío. El ser, lo inmediato indeterminado, es en realidad la nada, ni más ni menos que la nada. Esta es lo primero, es el fundamento de toda la ciencia de la lógica, o sea, de toda la filosofía. Después dice lo mismo respecto de la nada. Nada, la pura nada, en su simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la ausencia de indeterminación y contenido, la indistinción en sí misma. En cuanto puede hablarse aquí de un intuir o pensar, vale como una diferencia el que pueda ser intuido o pensado algo o nada. Intuir o pensar la nada tiene pues un significado, los dos son distintos. Así la nada está en nuestro intuir o pensar, o más bien es intuir y pensar vacíos mismos. Y el mismo vacío pensar, intuir o pensar que es el puro ser. La nada es, por tanto, la misma determinación, o más bien ausencia de determinación, y con esto es en general la misma cosa que es el puro ser. Bueno, así sigue todo el libro. Yo lo leí todo. Todo es así. Y esto es bastante claro comparado con lo que viene después. O sea, es todo un dar vueltas para decir que el ser es lo mismo que la nada. Claro, el argumento era como el ser es indeterminado. La nada también es indeterminada, por tanto es lo mismo. Entonces, ¿cómo sigue? Si todo es ser y todo es la nada, no habría nada, habría una especie de nihilismo total. Pero no es así. Dice, el puro, después habla del devenir, unidad del ser y la nada.
El puro ser y la pura nada son por tanto la misma cosa. Lo que constituye la verdad no es ni el ser ni la nada, sino aquello que no traspasa, sino que ha traspasado. Vale decir, el ser traspasado en la nada y la nada traspasada en el ser. Pero al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes. Ahora dice que son absolutamente diferentes. Pero son a la vez inseparados e inseparables, e inmediatamente cada uno desaparece en su opuesto. Su verdad, pues, consiste en este movimiento del inmediato desaparecer de uno en otro, el devenir. Un movimiento donde los dos son diferentes, pero por vía de una diferencia que al mismo tiempo se ha resuelto inmediatamente. Bueno, uno tiene que meditar mucho para entender qué quiere decir, pero lo que quiere decir es que el movimiento no es movimiento. O sea que el ser desaparece en la nada y la nada desaparece en el ser, pero en realidad el ser es lo mismo que la nada, que es lo que había dicho antes. O sea, ¿qué es esto? Es un estado mental, no es la realidad. Esto es el estado mental de él, que capta de una manera misteriosa el estado mental de mucha gente, porque hay mucha gente que tiene la cabeza así, eso está claro. Entonces él se pone a pensar con toda una preparación filosófica y cultural sobre el ser y sobre la nada, y habiendo leído a Wolff y habiendo leído a Kant, etcétera, y le sale esto. Entonces, si uno lee mucho a Hegel, hace como ejercicios espirituales. Al final termina pensando de esta manera. Esto es el efecto. Y se termina pensando de esta manera cuando se lo toma en serio. Si no se lo toma en serio, el problema de tomárselo en serio, además de que uno termina pensando así, es que no lo entiende. Si uno lo toma demasiado en serio, no lo entiende, porque no hay nada para entender ahí. Es como decía Jean Guitton respecto de las matemáticas: si uno quiere entenderlas con mucha profundidad, después no entiende nada, porque le proyecta, le atribuye algo que no tienen los números y las líneas, las figuras geométricas. Y así es aquí también. Si uno le da... Es decir, eso no quiere decir que uno no tenga que tomarlo en serio. Tiene que tomarlo en serio, pero por otras razones. Tiene que tomarlo en serio porque realmente influye esto. Está en la base de la filosofía, de la situación cultural moderna. Entonces, no es que es para despreciarlo en el sentido de que no hay que estudiarlo y decir que esto no sirve para nada y que no tiene que está fuera. En realidad hay que estudiarlo porque hay que ver cómo es el mundo moderno. O sea, es parte de la realidad en el sentido de que configura la realidad actual, ¿no? La realidad actual es así. Y la mente del hombre moderno, contemporáneo o posmoderno, como se lo quiera llamar, está configurada de esta manera. Y lee la historia anterior así, desde esta manera de pensar. Entonces es muy importante lo que dice Hegel. Veamos algunos otros textos del final de la ciencia de la lógica. La doctrina del concepto.
aquí es interesante cómo, a pesar de alabar tanto a Aristóteles, de retornar a él en cierta manera, aquí retorna a Platón, porque la esencia del espíritu en el fondo es la idea, que es algo objetivo. O sea, el espíritu termina desapareciendo o existe solo en cuanto se enfrenta a la idea, y la idea es dialéctica. ¿Y la dialéctica de dónde sale? De Platón. O sea, Hegel es una especie de Platón, de platónico. O sea, él es un aristotélico platónico, un aristotélico que retorna a Platón, podríamos decir. Esto es lo que Platón exigía del conocer, es decir, considerar las cosas en sí por sí mismas. Por una parte, considerarlas en su universalidad. Por otra parte, empero, no desviarse de ellas ni acudir a circunstancias, ejemplos y comparaciones, sino solo tener delante de sí las cosas y llevar a la conciencia lo que en ellas es inmanente. Aquí, por ejemplo, Hegel se presenta como platónico, en realidad es más platónico que aristotélico. Por lo tanto, el método del absoluto conocer es analítico. Este momento del juicio, dice más adelante, que es tan sintético como analítico, por cuyo medio lo universal inicial se determina por sí mismo como lo otro con respecto a sí, tiene que ser llamado el momento dialéctico. La dialéctica es una de aquellas viejas ciencias que han sido más desconocidas en la metafísica de los modernos y desde luego en general por la filosofía popular, sea de los antiguos, sea de los modernos. Diógenes Laercio dice de Platón que como Tales fue el padre de la filosofía natural y Sócrates el padre de la filosofía moral, así Platón fue el padre de la tercera ciencia que pertenece a la filosofía, es decir, de la dialéctica. Un mérito que por tanto le fue atribuido por la antigüedad como el más elevado, pero que a menudo queda totalmente inadvertido por los que más mencionan a Platón. A menudo se ha considerado la dialéctica como un arte, como si se fundara sobre un talento subjetivo y no perteneciera a la objetividad del concepto. Y aquí critica de nuevo a Kant, dice Kant se ocupó de la dialéctica, el problema es que de la dialéctica de Kant no surge nada, no sirve para nada, pero lo importante es que Kant se dio cuenta de la importancia de la dialéctica, justamente. Cuál forma y cuál resultado haya conseguido la dialéctica en la filosofía kantiana es cosa que ya se ha mostrado en los determinados ejemplos de su punto de vista. Hay que considerar como un paso infinitamente más importante el hecho de que la dialéctica haya sido reconocida de nuevo como necesaria a la razón, aunque de esto tenga que extraerse el resultado opuesto a aquel que ha surgido de tal reconocimiento. Además de aparecer la dialéctica de ordinario como algo accidental, suele revestir una forma más exacta, saber que acerca de un dado objeto, por ejemplo del mundo, del movimiento, del punto, etcétera, se muestra que le compete una determinación cualquiera.
Por ejemplo, según el orden de los objetos mencionados, la finitud en el espacio o en el tiempo, el estar en este lugar, la negación absoluta del espacio. Pero después se muestra que de modo igualmente necesario le compete también la determinación opuesta. Por ejemplo, la infinitud en el espacio, en el tiempo, el no estar en este lugar, la relación con el espacio y por lo tanto la espacialidad. La más antigua escuela eleática ha empleado principalmente su dialéctica en contra del movimiento. Platón la empleó a menudo en contra de las representaciones y de los conceptos de su tiempo, especialmente de los sofistas, pero también en contra de las puras categorías y determinaciones de la reflexión. El culto escepticismo posterior no solo extendió la dialéctica a los llamados hechos de conciencia inmediatos y a las máximas de la vida común, sino también a todos los conceptos científicos. Ahora bien, la conclusión que se extrae de tal dialéctica es en general la contradicción y la nulidad de las afirmaciones establecidas, etc. Todo esto es una visión parcial de la dialéctica, pero que según Hegel prepara su dialéctica. O sea, él lee la historia de la filosofía como una preparación de la suya. Eso lo hace siempre en todas las obras, especialmente en la historia de la filosofía y en la filosofía de la historia. En esta dialéctica antigua había una pura anulación, y en la de Kant también. En realidad la dialéctica anula y no anula, porque es como el corazón de la realidad, que está en el pensamiento. Tiene una especie de metáfora, ¿no? Que la vimos en metafísica cuando nosotros vengan, era como decía, la flor de una rosa que no es todavía fruto, pero todo se... Bueno, eso está en la fenomenología, al principio de la fenomenología. El tema del teoría. Como ahora también el primero está contenido en el segundo y esta es la verdadera que él asile, esta unidad puede expresarse con una proposición donde lo inmediato sea puesto como sujeto, lo mediado en cambio como el predicado de aquel. Por ejemplo, lo finito es infinito, uno es mucho, lo universal es lo individual es lo universal. Ahora, esto está dicho de una manera inadecuada. Este modo de pensar corresponde al formalismo. El pensar formal, dice más adelante, piensa de hecho también la contradicción, solamente que la parte inmediatamente de sí. Y al hacerlo así traspasa de la contradicción solamente a la negación abstracta. Y aquí dice lo que piensa él. La negatividad considerada constituye ahora el punto de repliegue del movimiento del concepto. Es el punto simple de la referencia negativa a sí mismo, la fuente más íntima de toda actividad, de todo automovimiento viviente y espiritual, el alma dialéctica que tiene todo lo verdadero en sí mismo y por cuyo medio ella solamente es un verdadero. En efecto, solo sobre esta subjetividad
se funda la eliminación de la oposición entre concepto y realidad y la unidad, que es la verdad. O sea, esta dialéctica es el corazón de la realidad y es una referencia negativa así. O sea, que algo se niega a sí mismo. Esto acaba de estar en el último capítulo. Sí. Y aquí muestra cómo en el fondo toda la dialéctica tiene un ritmo binario, es oposición entre finito e infinito, entre ser y nada, más que ternario. Este ritmo ternario, a veces lo dicen como tesis, antítesis y síntesis, que no son palabras que estén en Hegel, en ninguna parte aparece eso. Prácticamente en toda su obra no aparece. Ese ritmo ternario es solo expositivo, no está en la esencia. Que sea esta unidad, como también que toda la forma del método sea una triplicidad, es por cierto solo el lado superficial, extrínseco de la manera de conocer. O sea, la dialéctica en el fondo es una unidad porque es siempre la misma realidad, pero por otro lado tiene una triplicidad, porque está la afirmación, la negación y la superación, o la identidad de la identidad y la no identidad, que es algo más bien estático, no es un movimiento, es la esencia de las cosas esto. Esta dialéctica, sí, o sea que algo es lo mismo que su opuesto. Pero en eso, que algo es lo mismo que su opuesto, prevalece la oposición sobre la unidad. Por eso todo se mueve, y todo es, y todo se despliega, podríamos decir, porque si prevaleciera la unidad, todo se quedaría quieto. Como no prevalece la unidad, está la oposición que divide la unidad. Y después que la divide, la sigue dividiendo. Y así se va generando todo. ¿Y dónde se da esto? Se da en el pensamiento. Pero se da en el pensamiento, en el fondo, como una actitud espiritual. Por eso el pensamiento derivado de Hegel, posterior, Schopenhauer, etcétera, por lo menos donde influye Hegel, aunque se separen de él, Nietzsche después, hablan ya de la voluntad, ¿no? Es la voluntad la que produce esta oposición. Eso está implícito en lo que dice Hegel. Y en parte explícito también, porque él habla de la libertad. La esencia del método dialéctico, de la dialéctica misma, es la libertad, y la libertad es algo de la voluntad. Pero el haber mostrado aún solamente este lado, y haberlo mostrado precisamente en una aplicación más determinada, pues la forma numérica abstracta misma ha sido establecida, como ya se sabe, muy temprano, pero sin concepto, y por ende sin consecuencia, tiene que ser considerado igualmente como un infinito mérito de la filosofía kantiana. Aquí sí alaba Kant, porque las categorías en Kant están organizadas de esta manera triple, que implica
implícitamente implica justamente la oposición y la unidad. Después dice que el silogismo también es triple, porque tiene dos premisas y la conclusión. Pero hay que entender el fondo de esta triplicidad, que es la dialéctica. ¿Qué es lo que hace en esta obra? La transforma el silogismo él. Pues, como dijimos antes, el silogismo se basa sobre el principio de no contradicción. Ahora lo reformula desde el principio de contradicción, desde la oposición dialéctica. Y así va reformulando toda la metafísica, los temas de la metafísica de Aristóteles. Con más exactitud ahora es el tercero lo inmediato, pero mediante la eliminación de la mediación. Es lo simple mediante la eliminación de la diferencia, lo positivo mediante la eliminación de lo negativo. El concepto que se realiza mediante el ser otro y que mediante la eliminación de esta realidad se ha fundido consigo mismo y ha restablecido su absoluta realidad, su simple referencia a sí mismo. Por consiguiente, este resultado es la verdad. Es tanto inmediación como mediación, pero las formas siguientes del juicio, el tercero es mediación, y mediación, o bien es la unidad de aquellas, no son capaces de comprenderlo, porque no es un tercero en reposo, sino propiamente un tercero como esta unidad que es movimiento y actividad que se median consigo mismos. Bueno, hay que tener un estado mental determinado para poder escribir 600 páginas con letra chica de esta manera, ¿no? Y para leerlas también. Porque en todas estas 600 páginas son muy pocos los momentos en que uno que está leyendo pueda reconocer de verdad la realidad, muy contados. Algo es, por ejemplo, lo que está en el prólogo que leímos, o el prefacio de la primera edición. Pero él después se separa de esos pocos contactos con la realidad y empieza a elaborar, a elucubrar de esta manera, sobre la base de temas clásicos, pero los piensa él todos a su modo y encuentra su modo de pensar en esta dialéctica, en esta contradicción. Él autoanaliza su modo de pensar y después quiere explicar toda la realidad anterior, toda la historia de la cultura, de la filosofía, etcétera, desde este modo de pensar. Ahora, atención, que esta operación de Hegel tiene un fundamento, y el fundamento es que la cultura moderna es la que produjo este modo de pensar. Entonces, hubo un proceso por el cual se llegó a esto. A causa de la naturaleza del método que se ha indicado, la ciencia se presenta como un círculo enroscado en sí mismo. En cuyo comienzo, que es el fundamento simple, la mediación enrosca al fin. De este modo, este círculo es un círculo de círculos, pues cada miembro particular, por ser animado por el método, es la reflexión sobre sí, que por cuanto vuelve al comienzo, es al mismo tiempo el comienzo de un nuevo miembro. Bueno, estas frases son importantes porque muestra que de verdad esto es un estado subjetivo de pensar. Porque esta frase parece muy abstracta, pero es muy imaginativa. Es un círculo de círculos. Hay que imaginarse el círculo que se enrosca sobre sí mismo.
En realidad todo círculo se enrosca sobre sí mismo, por eso es un círculo. Pero este es una especie de círculo abierto, es como un círculo helicoidal, es una especie de figura de hélice que termina en el principio. No sé cómo hacía Hegel para imaginarse esto. Y después dice que hay un alma dentro de esto. Cada miembro particular, que es un círculo de círculos, y todo un círculo de círculos al infinito, tiene como un alma. Y el alma es este modo de pensar que describió antes, ¿no? Esta contradicción. Que lo mismo no es lo mismo, etcétera. Es la reflexión sobre sí. Reflexión también es una palabra metafórica, ¿no? Es volverse sobre sí. En Hegel no hay metafísica en el sentido de que desde el simbolismo se pasa a un nivel superior. Aquí en realidad no se supera nunca el simbolismo. Pues todo esto que dice Hegel está en la imaginación. Hablando propiamente, en la imaginación, en la cogitativa, en la memoria y poco en la razón, y sobre todo en el intelecto. Evidentemente hay operaciones intelectuales aquí, pero esas operaciones intelectuales son parciales y en cierta manera están invertidas respecto del orden natural, porque sirven a las operaciones de los sentidos internos. O sea, uno tiene que transformarse profundamente para pensar así en sus sentidos internos sobre todo. Ahora, como la inteligencia depende de los sentidos internos, cuanto más se acentúa el pensamiento de esta manera, con este método, como dice él, tanto más el uso de la inteligencia se va alejando. Lo cual no quiere decir que aquí no haya una inteligencia, pero hay que ver si es la inteligencia de Hegel o inteligencia de los malos espíritus, porque estos espíritus, el espíritu del cual habla aquí Hegel, en el fondo no parece muy bueno, porque aleja de la realidad, ese es el problema que tiene, y se convierte en la realidad misma. Realidad que incluye a Dios, etcétera, ¿no? La creación. El método es el concepto puro que se refiere solo a sí mismo. Por consiguiente, es la simple relación consigo mismo, que es el ser. Al final del libro descubrimos que el ser es el método. Bueno, esto es bien moderno. ¿Y el método qué es? Es esta operación interna de liberación. Con respecto a esta idea, hay que mencionar aún solo lo siguiente, como conclusión. Que en ella, primeramente, la ciencia lógica ha comprendido su propio concepto. En el ser, es decir, en el comienzo de su contenido, el concepto de esta ciencia aparece como un saber extrínseco respecto a aquel y propio de la reflexión subjetiva. Pero en la idea del conocer absoluto, el concepto se ha convertido en el propio contenido de esta ciencia. O sea, la ciencia de la lógica es la ciencia que se estudia a sí misma. Esta misma es el puro concepto que tiene a sí mismo como objeto y que en cuanto recorre como objeto la totalidad de sus determinaciones, se desarrolla en la totalidad de su realidad. Se convierte en sistema de la ciencia y concluye así apoderándose
de esta comprensión de sí mismo, eliminando de esta manera su oposición como contenido y objeto, y reconociendo el concepto de la ciencia. O sea, la lógica abarca todo. O sea, la lógica es la ciencia que se piensa a sí misma, abarcando toda la realidad. Toda la realidad está como deducida dentro de la lógica, que es la metafísica al mismo tiempo. Y esto que no es otra cosa que la aplicación del método, el método que se aplica a sí mismo. En segundo lugar, esta idea es todavía lógica, está incluida en el puro pensamiento y es sólo la ciencia del concepto divino. O sea, en cuanto es ciencia, solamente ciencia es Dios o el concepto divino, pero al mismo tiempo es la realidad distinta de Dios. La elaboración sistemática es, por cierto, ella misma una realización, pero mantenida en el interior de la misma esfera. En efecto, la idea pura del conocer, al hallarse incluida en la subjetividad, es un impulso a eliminar esta frase es muy interesante, La idea pura del conocer, al hallarse incluida en la subjetividad, es un impulso a eliminar esta. Aquí está la raíz del posmodernismo que elimina al sujeto, por ejemplo. El sujeto desaparece. El conocer es parte del sujeto, pero cuando se conoce, desaparece el sujeto. Desaparece el sujeto porque es lo mismo que el objeto. Y aquí hace como unas paráfrasis de la metafísica de Aristóteles, que decía que Dios es vida, pero transforma totalmente lo que dice Aristóteles, lo moderniza, que quiere decir que lo subordina a la esencia del pensamiento moderno, que está en la libertad y en la liberación, como dijimos antes. Por eso dice aquí: dado que la idea se pone como absoluta unidad del concepto puro y de su realidad, y se reúne en este modo en la inmediación del ser, está así como la totalidad en esta forma, es decir, la naturaleza. Sin embargo, esta determinación no es un haberse convertido y un traspaso, tal como es, según lo que se dijo anteriormente, el concepto subjetivo, que en su totalidad se convierte en objetividad, y también el fin subjetivo, que se convierte en vida. La idea pura, donde la determinación o la realidad del concepto se ha elevado ella misma a concepto, es más bien absoluta liberación. La idea pura es absoluta liberación. Befreiung en alemán. Por la cual no hay ya más ninguna determinación inmediata que no sea al mismo tiempo una determinación puesta y el concepto. En esta libertad, por ende, no se verifica ningún traspaso. El ser simple hacia el cual se determina la idea queda totalmente transparente para ésta, y es el concepto que en su determinación permanece en sí. El traspaso aquí, por consiguiente, tiene que entenderse más bien de la manera siguiente: que la idea se libera a sí misma, segura en absoluta de sí misma y descansando en sí. Bueno, esto es un lenguaje antropomórfico. Me parece muy abstracto y muy metafísico, pero es totalmente antropomórfico. ¿Qué quiere decir esto? De que la idea está segura de sí misma y que después descansa. Bueno, Hegel en realidad lo que hace es acordarse del libro del Génesis, que Dios descansó, por ejemplo. Pero todo eso, todas esas son imágenes confusas que aparecen en su mente.
sea, lo que en el fondo todo es liberación. Y liberación no es otra cosa que rebelión. Es esa fuerza negativa que cancela la oposición o la distinción. Él dijo al principio de este libro que describe a Dios antes de la creación del mundo. Y aquí aplica esto, dice, por ejemplo, aquí él pretende describir cómo Dios crea el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de Dios cuando crea el mundo? A causa de esta libertad, también la forma de su determinación es libre en absoluto. Es la exterioridad del espacio y del tiempo existente en absoluto por sí misma, sin subjetividad. O sea, Dios crea el espacio y el tiempo, formas a priori de la sensibilidad, según Kant. Bueno, él las entiende de una manera objetiva. Este espacio y tiempo son sin subjetividad, que quiere decir que la creación es una liberación, es oponerse a Dios, que tiene subjetividad, y afirmarse en sí como objetividad. Y esto es por decisión de Dios, o sea, de la idea divina. En cuanto a esta exterioridad existe y es comprendida por la conciencia solamente según la inmediación abstracta del ser, está como pura objetividad y vida exterior. Pero en la idea queda en sí y por sí la totalidad del concepto. Y la ciencia es en la relación del conocimiento divino hacia la naturaleza. Esta primera decisión de la idea pura, es decir, de determinarse como idea exterior, se pone empero así solamente como a la mediación, de donde el concepto se eleva como existencia libre, que ha efectuado el retorno así desde la exterioridad. Acaba en la ciencia del espíritu su liberación por sí mismo, y halla el supremo concepto de sí mismo en la ciencia lógica, como el puro concepto que se comprende a sí mismo. Bueno, así termina la ciencia de la lógica, que es la descripción de Dios antes de la creación del mundo. O sea, todo este libro describiría a Dios en sí, no hay nada más que entender acerca de Dios que lo que está acá. Eso es el sentido. Y ahora, entender a Dios es entender la creación. Y entender la creación es entender algo que no es Dios. Y por tanto que no es sujeto como Dios. Es objetivo, está ahí. Es en sí. Pero eso que es en sí es Dios. Bueno, así piensa. Todo es así, ¿no? No hay ninguna página que no esté escrita de esta manera. Es muy enrevesado todo, porque simplemente porque no es la verdad. Esto no es la descripción de la realidad, es la descripción de un estado mental, como dije antes. Hegel escribe lo que tiene en su mente, o sea, cómo piensa él. Es más bien una sucesión de imágenes. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto? Ahí está el punto. ¿Y cómo se conecta? Se conecta, como dice él, es decir, de modo negativo. Es una cosa oscura que está en el fondo, algo negro, como empezó al principio del libro. La flor negra no existe en la naturaleza, existe en la mente. Y también dice que lo negativo es el motor de la dialéctica. También dice que en el fondo del método está el defecto, lo defectuoso.
un pasaje identifica la ciencia de la lógica con el verbo divino, con el Hijo de Dios. Por consiguiente, la lógica representa el movimiento propio de la idea absoluta solo como el verbo originario, que es una manifestación, pero una manifestación de naturaleza tal que como extrínseca inmediatamente ha desaparecido de nuevo al existir. Por lo tanto, la idea existe solo en esta su propia determinación de entenderse. Se halla en el pensamiento puro, donde la diferencia no es todavía ser otro, sino que es completamente transparente a sí misma y así queda. O sea, este libro describiría el verbo. La idea absoluta es el único objeto y contenido de la filosofía. La idea absoluta es el único objeto y contenido de la filosofía. Solo la idea absoluta, dice antes, es ser, vida imperecedera, verdad que se conoce a sí mismo, y es toda la verdad. Por eso, más allá de la ciencia de la lógica no hay nada que entender, porque es la verdad que se entiende a sí misma. El método ha surgido de esto como el concepto que se conoce a sí mismo. ¿El concepto qué es? Es el método que se conoce a sí mismo, que tiene por objeto a sí mismo, como lo absoluto, ya sea subjetivo, ya sea objetivo, y por lo tanto como puro corresponderse del concepto y de su realidad, es decir, como una existencia que es el concepto mismo. O sea, todo es la idea, y la idea es el concepto, y el concepto es el método. Esto corresponde en realidad a una mística, pero es una falsa mística, que está en una de las fuentes de Hegel, que se llama Jacob Böhme. Es una especie de místico protestante del siglo XVI, que habla de la inquietud. En el fondo del espíritu hay una inquietud. Una inquietud que después aparece también en Heidegger, por ejemplo, que habla de la sorge, la preocupación. O sea, esta vida espiritual no produce ninguna felicidad, como decía Aristóteles, ¿no?, de la contemplación metafísica. Produce inquietud. Por eso en Heidegger, que en el fondo es un hegeliano, aparece la angustia conectada con la metafísica. O sea, la metafísica se descubre en la angustia. Está conectada con la angustia, no con la felicidad. Porque en realidad lo que se describe aquí es un camino para alejarse de la metafísica. Y la metafísica es solo una especie de punto de partida, entrevisto de una manera confusa. Sí, usamos muchas metáforas para describir lo que dice Hegel, pero Hegel también usa metáforas, no hay otra manera de describirlo. O sea, no es propiamente lenguaje científico en el sentido propio del término, conocimiento cierto y por las causas. Uno de alguna manera tiene que imaginarse el estado mental, es el único modo para entender lo que quiere decir. O sea, uno que tiene algunas nociones de la filosofía que viene de la tradición y después las reinterpreta según su estado mental. Ahora, Hegel no es un loco en el sentido psiquiátrico del término, es más bien uno que piensa según el espíritu del mundo, como dice él.
sea, en el fondo hay como un espíritu diabólico atrás. Pues un individuo solo no puede pensar de esta manera. Puede escribir un libro de 600 páginas. O sea, puede tener alguna... No quiere decir que él no entienda nada de lo que está escribiendo, ni que sea un poseído en el sentido teológico del término. Es más bien capta el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo, como dice el mismo Evangelio, es negativo, ¿no? Entonces uno que piensa así se prepara para recibir el influjo del espíritu del mundo y eventualmente para desarrollarlo. Eso es. En este sentido, Hegel es realista, describe cómo funciona este espíritu del mundo. Pero es un realismo absolutamente parcial. Corresponde a un determinado estado de la vida humana, nada más. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Me entendieron? ¿No? Sí, es que decía que se puede entender no tomarlo como algo tan profundo. Sí, es el único modo de... ¿No entendiste, no? No cierra nunca. ¿Eh? No cierra nunca. ¿Qué esto? Sí. Como Es que no quiere cerrar, justamente. No tiene ninguna intención de cerrar nada. como parte de negar la lógica aristotélica de la no contradicción, entonces negando la no contradicción La reinventa toda, le ¿no? permite hablar de opuestos que se pueden unificar. Sí, claro, es lógico. Si es el primer principio, según Aristóteles. Ahora, querer ser aristotélico negando el principio de no contradicción y negando el conocimiento sensitivo y la materia, bueno, es la esencia de su método. Es un Aristóteles que no es Aristóteles. ¿El romanticismo en qué lo podemos notar? Bueno, al principio en el vitalismo, la aparición del tema de la vida, etcétera, todo eso sí. Pero él se aleja porque en Hegel desaparecen los sentimientos, solo en las primeras obras aparecen. Después se vuelve totalmente frío, ¿no? Y él se aleja del romanticismo. Bueno, vamos a tomar la lista esta.